Hoy quiero hablarles sobre un pensador que dejó una huella profunda en la historia intelectual de Barranquilla y de Colombia, como lo fue Julio Enrique Blanco. Su nombre no solo le da identidad a esta cátedra, sino que representa una forma de extender la educación, la ciencia, la filosofía desde una mirada profundamente humana. Julio Enrique Blanco nació en Barranquilla en 1890, en una familia culta donde su padre, Pedro Blanco, fue ingeniero, político y escritor. Desde muy joven, Julio Enrique mostró una curiosidad insaciable. Estudió en los colegios León XIII y Americano, y fue allí donde empezó su amor por la lectura, especialmente por los clásicos. En una época en la que no existía internet ni acceso fácil a los libros, él buscaba las obras de pensadores europeos como Kant, Schopenhauer y Darwin. Leía en inglés, en francés, en alemán y hasta aprendió latín y griego, solo para entender mejor a los filósofos antiguos. Esa dedicación demuestra que no era un simple lector, sino un buscador de conocimiento. No se conformaba con repetir lo que otros decían, sino que quería comprender por sí mismo los grandes misterios del pensamiento, y eso lo llevó a convertirse en una figura pública, un filósofo, un científico y un educador al mismo tiempo. A los 17 años viajó a Nueva York con su familia. Ese viaje fue un punto de inflexión, ya que en este viaje descubrió una sociedad más abierta, con un desarrollo científico y cultural que lo impactó profundamente. Conoció las ideas de Franklin, de Emerson, de Poe, quienes eran pensadores norteamericanos que combinaban el pensamiento con la acción, la libertad con la responsabilidad. Ese encuentro con otra forma de vivir y pensar marcó su visión del mundo. Desde entonces, Julio Enrique entendió que la educación debía ser más que transmisión de datos, debía formar personas con espíritu crítico, con sensibilidad artística y con capacidad de actuar éticamente. Para él, la filosofía no era una disciplina lejana o abstracta, más bien era una herramienta para vivir mejor y construir una sociedad más consciente. En su texto, La utilidad pedagógica de la filosofía, Blanco sostiene que enseñar filosofía es una manera de enseñar a pensar, a razonar, a dudar con propósito. Decía que solo a través del pensamiento crítico se puede alcanzar la verdadera libertad interior. Por eso, él consideraba que la educación debía unir ciencia, arte, ética y reflexión. Durante su vida escribió gran cantidad de ensayos que muestran su interés por unir los distintos campos del saber. Entre estos están la epítesis del concepto de sustancia, apuntes para una idea de método, proyecto de una metafísica inductiva y el problema de la estética. Su pensamiento giraba en torno a una idea central. El ser humano es una unidad compleja, capaz de razonar, imaginar, crear y sentir. Y toda educación debe apuntar a desarrollar capacidades de manera equilibrada. Además, el filósofo Blanco fue un visionario de su ciudad. En su ensayo hacia una Barranquilla alejandrina, propone una metáfora hermosa, que Barranquilla, así como Alejandría, fue el centro del conocimiento en la antigüedad. Podía llegar a ser el gran centro cultural del Caribe. Veía en su ciudad no solo el puerto comercial, sino también un puerto de ideas, de ciencia y de arte. Creía que el progreso material debía ir acompañado de un proceso espiritual. En ese texto, Julio Enrique Blanco describe cómo Barranquilla ya mostraba signos de transformación, la creación de colegios, de escuelas de arte, de institutos técnicos y la fundación del Museo del Atlántico, del cual él fue uno de los grandes impulsores. Para él, todos estos espacios eran semillas de una ciudad culta, abierta al mundo, donde la juventud puede crecer en libertad y conocimiento. Y tenía razón, pues hoy cuando vemos la cantidad de universidades, de centros culturales y de movimientos artísticos que tiene la ciudad, podemos reconocer que mucho de ese impulso inicial nació de la visión de Julio Enrique Blanco. Por eso la cátedra de Julio Enrique no es solo un curso más dentro del plan académico, es un espacio de reflexión sobre la educación, sobre la cultura y sobre el papel del pensamiento en nuestra vida diaria. Su legado también nos invita a repensar qué significa educar, pues para él el educar no era simplemente llenar la cabeza de información, sino de formar el carácter y el espíritu. Era enseñar a observar, a analizar, a sentir curiosidad, a maravillarse por el conocimiento. Julio Enrique Blanco fue sin duda un hombre adelantado a su tiempo, un pensador integral que supo unir la ciencia con el arte,
la razón con la emoción, la lógica con la belleza, y su vida demuestra que la educación puede ser una herramienta poderosa de transformación social. En conclusión, el pensamiento de Julio Enrique nos enseña que la educación y la filosofía son inseparables. Eh, Así que más que una cátedra, Julio Enrique Blanco es una inspiración, una invitación a que cada estudiante se convierta en un pensador, en creador, en un ciudadano del conocimiento. Porque como él mismo creía, la verdadera grandeza de un pueblo no está solo en su proceso material, sino en su capacidad de pensar, de aprender y de soñar.